convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ratón. Más inversiones, más negocios, más tácticas, de todo más es más ratón. Más índices reales y la onda bursátil es más ratón. ¿Cómo va? ¿Qué capta? ¿Qué capta? Se anima a pegarlo, mamá, y más, más ratón. Irme el papel para abajo. Yo lo veo para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Más ratón, Cagándome. ¿Qué capta? más ratón, Ah. Cagándome. ¿Qué capta? más ratón. Ah. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Buenos días a todos, aquí Total Politic con Carlos Malatón, quien les habla, y con Germán Gegenchat, una hora analizando la política, la economía y la política internacional también. Son las horas de espera antes del inicio de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en Gualeguaychú en el día de mañana, donde se va a definir gran parte del alineamiento político y cómo van a quedar conformados los frentes electorales para las próximas elecciones nacionales. Vamos a dedicar gran parte del programa del día de hoy a analizar este fenómeno insólito que hoy algunos diarios empiezan a tocar también, tal como nosotros mismos lo habíamos advertido, desde cuándo una convención nacional del radicalismo se convierte en un tema de interés general. Debe ser la convención nacional de cualquier partido de la historia argentina donde hay más expectativas, porque de esa convención se supone que van a salir algunas de las siguientes definiciones. La UCR hace alianza con el PRO para las elecciones, la UCR hace alianza con Massa para las elecciones, la UCR se mantiene como UNEN y hace entendimientos con otros sectores, o la UCR se mantiene como UCR, lista 3, la tradicional lista 3, número que asignó la justicia electoral al radicalismo en 1982, porque fue la tercera fuerza electoral que obtuvo reconocimiento de los partidos políticos después del proceso. Una de esas cuatro, no hay otra posibilidad lógica. Bueno, sí, hay una posibilidad que se patee la cuestión para otra convención. Amigos, va a hablar de esto fuertemente Germán Gegenchat, pero yo quería iniciar la conversación con un fallo que se conoció en el día de ayer, una sentencia judicial sobre el llamado contado con liquidación. La Cámara en lo Penal Económico, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, miren lo que ha determinado ante el caso concreto que se le había llevado para su resolución. No son delito las operaciones comúnmente conocidas en el mercado como contado con liquidación. Es impresionante que haya que leer esto porque realmente, obviamente que no es delito hacer una operación de contado con liquidación o hacer muchas por mes, por año o por día. No es delito, es una operación legal donde uno compra un activo y vende otro activo para obtener diferencias de precios, pero al gobierno se le ocurrió que esto constituía delito y un fraude a la ley. Unánimemente los tres integrantes de la sala le dijeron negativo a la pretensión del gobierno. El contado con liquidación es una tradicional operación de tipo bursátil que consiste, por ejemplo, en comprar un activo en la República Argentina que cotiza en la bolsa, un bono o una acción argentina, comprarla aquí en moneda local, en pesos, después de un periodo de tiempo, que en este caso son 3 días hábiles desde el momento de la liquidación, pero que podría ser en el día si no existiese esta restricción,
quien realizó esa compra lo que hace es transferir el bien comprado a los Estados Unidos o a una plaza donde ese mismo bien, donde ese mismo activo cotice, para proceder a venderlo en la moneda del lugar a donde se realizó la transferencia. En concreto, compro aquí Banco de Galicia en pesos y vendo Banco de Galicia, la misma acción, en dólares en Estados Unidos. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy simplemente comprando en una plaza, vendiendo en otra plaza. No estoy sacando divisas del país, lo que estoy haciendo en realidad es mover un activo, como si yo me llevara un cuadro de Argentina a Estados Unidos, lo saco de Argentina, lo vendo en los Estados Unidos, con la diferencia en que esto es muy fácil de hacer porque es simplemente una transacción electrónica que la llevan a cabo los agentes de bolsa, los agentes del mercado de valores. Quiere decir que yo puedo designar ordenarle a mi agente de bolsa que haga esta operación, yo se la puedo dejar en blanco y yo le digo, hacemos una operación por 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 10 millones de pesos, y dejo a tu criterio cuándo compras y cuándo vendés, o simplemente yo le digo, anda y compra ahora Galicia o Modén 2015, a este precio compralo ya que veo que no están vendiendo, espero 3 días y le digo, ahora convertime el papel que yo acabo de comprar, en este caso Banco de Galicia, convertímelo al formato en que este papel cotiza en los Estados Unidos, como ADR, como depósito de acciones, donde 10 acciones de Galicia integran un ADR, o simplemente le digo, transferime el bono que compré el otro día y lo vendo en la plaza norteamericana con un corresponsal del mismo agente de bolsa o con otro corresponsal. Y esto es la operación que se llama contado con liquidación. ¿Y a mí para qué me sirvió esto? Puede haber dos finalidades. Una finalidad que es meramente especulativa, porque yo creo que acá está más barato que afuera, entonces invierto aquí una determinada cantidad de dólares y veo que afuera cuando lo transfiero tengo 1.000, 2.000, 3.000 dólares más, con lo cual me gané 3.000 dólares, es un ejemplo, con esta operación, o eso es con una finalidad especulativa para buscar diferencia de precio, o simplemente porque quiero, entre comillas, y se los reitero, entre comillas, sacar dinero del país. En realidad yo no estoy sacando dinero del país, no se van divisas del país, yo vendo un activo en una plaza que compré antes previamente en otra plaza más barato. Esta es la forma en que yo saco, entre comillas nuevamente, plata del país. Bueno, ¿por qué? Porque está prohibido realizar giros al exterior desde hace varios años en la República Argentina. ¿Qué pasa con la operación inversa? Porque yo podría hacer perfectamente la operación inversa, que sería ¿qué cosa? Comprar un activo argentino en los Estados Unidos, transferirlo a Buenos Aires y venderlo en Buenos Aires en pesos. Ahí que estoy haciendo, estoy ingresando, y nuevamente entre comillas, ingresando fondos. Yo me estoy haciendo en Buenos Aires de pesos y estoy cediendo, en alguna medida, estoy dejando de tener dólares en los Estados Unidos. Esta operación se te puede salir bien, mal, muy mal, dependiendo cómo hagas el arbitraje. El gobierno, ya desde la época de Moreno y bastante antes del llamado cepo, ya desde el año 2008, empezó a sentir molestia con esta operación. No le gustaba, yo creo que no la entendían y creían que había algo raro, o una maniobra delictiva, o simplemente que lo consideraban una ilusión de sus restricciones cambiarias y del movimiento internacional de fondos. Movimiento internacional de fondos que empezó a estar cerrado en Argentina en el año 2002 para la salida, pero que sorprendentemente a partir del año 2005 estuvo cerrado para la entrada. Pocos se acuerdan que en el año 2005 se impuso una restricción al ingreso de capitales, no al egreso de capitales. Al egreso ya estaba desde el 2002, pero al ingreso se puso en el año 2005. Entonces la manera en que esto se podía eludir era a través de la bolsa, por eso es que la bolsa mantuvo cierto volumen y no cerró directamente. Este volumen que tiene la bolsa no es un volumen que tenga que ver con voluntades inversionistas, no es un volumen que tenga que ver con voluntades
especulativas tampoco, es simplemente el reflejo de la necesidad de grandes sectores de la economía o de personas particulares de hacer movimientos de fondos de un lugar a otro. Y esto es lo que se llamó contado con liquidación. El gobierno hizo una denuncia al respecto y ha patinado en los tribunales. Y la acción la inició una entidad pública lamentable que se llama Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, el PROCELAC. Es una pérdida tremenda de tiempo y de esfuerzos jurisdiccionales. La acción fue contra el banco francés, contra el BBVA, banco francés. ¿Qué cambia esto? Bueno, cambia simplemente que se van a sentir muchos más libres de poder hacer esta operación, que se hizo para cualquier cosa, para movimiento de fondos de diferente tipo, para comprar una propiedad fuera, para comprar una propiedad acá, hasta para capitalizar empresas se ha utilizado el contado con liquidación, que lo que te da es un precio de cambio implícito. Implícitamente vos al comprar un activo acá y al venderlo afuera, o al comprar un activo afuera y al venderlo acá, te queda, entre comillas, un tipo de cambio determinado. La justicia dijo que las operaciones de compra de dólares mediante bonos o acciones son legales porque no existe transacción de moneda. Es correcto, esto formalmente no existe transacción de moneda, simplemente compra y venta de activos en diferentes jurisdicciones. La compra y venta de moneda se da cuando efectivamente uno permuta una moneda por otra. Entonces, esto que se ha venido realizando por décadas en la República Argentina, pero con mucho mayor volumen durante los últimos años, quedamos en que es una actividad lícita. El año pasado a mí me habían invitado, la última vez que me invitaron al programa de Gustavo Silvestre, después no me invitaron más a hablar, un día que me cruzaron con Mario Cámpora por el tema de el juicio que le hicieron a Cavallo por el megacanje, que yo lo salí a defender a Cavallo y dije que no había ningún delito. Efectivamente la justicia ratificó días después que no había ningún delito y en la deuda externa no hay delito, por más que se quieran ver, hay malas políticas, pero no hay, de ninguna manera hay delitos en ese sentido. Bueno, no me invitaron más porque me peleé con el periodista Berkovich en cámara y después fuertemente después de cámaras, lo cual imagínense, no tengo ningún problema de hablar o no hablar. Yo si me invitan a un canal voy y si no me invitan no pido de ir, simplemente me acepto las cosas tal cuales son, no estoy en campaña, así que no me hace falta nada por ese lado. Pero ese día también salió el tema del contado con liquidación, fue en septiembre del año pasado, y yo discutí con Berkovich sobre la legalidad o ilegalidad, y obviamente esto es legal. Convención de la Unión Cívica Radical del día sábado en Gualeguaychú. Va a tomar la palabra ahora del podcast Total Politik, un entrerriano justamente, Germán Hegenchat, de la ciudad de Paraná. Pero bueno, la convención de la UCR va a tener lugar en Gualeguaychú. ¿Qué nos puede decir de Gualeguaychú, Hegenchat? Comparame Gualeguaychú con el resto de las ciudades de Entre Ríos. Buenos días. Bueno, Gualeguaychú es una ciudad que tiene bastante industria, tiene, digamos, un despliegue de industrias importantes. Ahí hay una fábrica muy grande de productos de limpieza y a su vez forma parte del complejo agroindustrial de Entre Ríos, con su principal actividad centrada en todo lo que tiene que ver con el campo. Ahí tiene un intendente que se llama Juan José Bailo, que es del Frente para la Victoria, pero que, a diferencia del resto de los dirigentes del Frente para la Victoria, es un empresario importante, es de una cadena que tiene más de 40 locales de heladerías en la provincia, es una familia muy tradicional. Las heladerías tienen el mismo nombre, su apellido, digamos, Bailo. Es una familia muy respetada, ha sido presidente del club de su ciudad y es una persona que realmente no es
lo que uno normalmente puede tipificar como un dirigente del Frente para la Victoria, sino que él es un peronista más bien tradicional. Fue traído a la política por Jorge Busti y una vez que el peronismo en la provincia quedó ligado al Frente para la Victoria, estuvo ahí. Pero lo cierto es que aún con todos los problemas que hubo con la circular 125, él reeligió en medio de esa tormenta, y lo cual demuestra en alguna medida el liderazgo que tiene la ciudad. En cuanto a Gualeguaychú como departamento dentro de la provincia, hay 3 departamentos fuertes. El departamento Paraná, que es el departamento de la capital, el departamento de Concordia, que es el segundo en habitantes de la provincia, y el departamento de Gualeguaychú, que por su riqueza y su población es muy relevante también. Pero está ahí nomás de Victoria, que es un departamento que está pegado al departamento Paraná, sobre la costa del Paraná que da al sur, digamos de Paraná hacia el sur, viene Victoria, Gualeguaychú, Gualeguay y Gualeguaychú, por la ruta 12 que ustedes toman para ir, digamos, sobre la costa del Paraná. Después pueden tomar la 14, que va sobre la costa del Uruguay, la tristemente célebre ruta 14 por la cantidad de accidentes mortales que tiene, porque es la ruta del Mercosur, ¿no? Entonces hay un gran tráfico en esa ruta y bueno, es una desgracia. En la ciudad de Gualeguaychú se va a hacer la convención. Yo les quiero comentar que en Entre Ríos hay interna dentro del PRO entre los dirigentes radicales y los dirigentes del PRO. Es decir, ese es el escenario en el cual se hace la convención de la UCR. No es un escenario inocente, porque es un escenario donde el representante de la Unión Cívica Radical, proveniente de Nogoyá, que es un diputado nacional, Benedetti, se presenta como candidato a gobernador y enfrenta en la interna a el candidato del PRO, que es el ruralista Alfredo De Angeli. Y también hay otros personajes más, no sé si va a cerrar un tercer candidato a gobernador por ese frente, pero digamos que es una provincia donde la unión de la Unión Cívica Radical con el PRO ya está definida hace tiempo. Entonces allí es donde se va a hacer la convención de la UCR. Esta convención tiene una importancia institucional muy grande, porque en realidad es el único órgano partidario que sesiona como tal a nivel nacional en todo el país, porque si bien el Movimiento Popular Neuquino funciona como partido político y es quizá el partido más que ha funcionado regularmente como tal y ha generado gobernadores a través del tiempo, sea de la familia, digamos, que normalmente domina el partido, o sea otros dirigentes, pero la verdad que es un partido que no se parte y que funciona, digamos, perfectamente como tal, institucionalmente funciona perfecto. Pero es a nivel provincial. Después también vos tenés que hay convenciones y elecciones internas y demás, y disputan el Partido Justicialista a nivel provincial en varias provincias. Y después hay algunos fenómenos de partidos provinciales chiquitos, pero en realidad que ejerzan el poder y que haya internas, solamente a nivel nacional queda la Unión Cívica Radical, que sigue funcionando como tal. Eso desde el punto de vista de partidos, en una época donde los partidos políticos no son los aglutinantes, sino son los candidatos los aglutinantes, no son, digamos, los partidos políticos los que definen quiénes van a ser los candidatos, sino los candidatos los que terminan sumando a los partidos políticos por detrás como estructuras jurídicas y de militancia para expandir una figura que ya está de alguna manera impuesta en la opinión pública. Sanz lo que está haciendo con la dinámica de hacer, a mí me gusta lo que dice Cobos, de que Sanz compite por la vicepresidencia y él quiere ir con la UCR de candidato a presidente. Por más que es medio chicanesco el asunto, la verdad que es cierto, porque Sanz quería ser candidato a presidente primero y decía que la UCR tenía que participar de una gran paso de la oposición con candidato a presidente propio y
de esa manera, de alguna manera, digamos, darle la impronta radical a la propuesta y a su vez moverse dentro de los cánones de la dignidad y del orgullo radical, ¿no? Que siempre le gusta llevar sus propios candidatos. Recordemos que Cobos, cuando se fue de vicepresidente, de candidato a vicepresidente en una fórmula de Frente para la Victoria, encabezada la fórmula por Cristina Fernández de Kirchner, fue expulsado del Partido Radical. Sanz quiere hacer eso ahora, pero en vez de ir solo, quiere llevar a todo el partido, a toda la Unión Cívica Radical, a una posición de partener obediente del macrismo, sin programa y sin objetivos, a someterse a una interna para perder. Es decir, es una especie de te pongo el partido a tus pies si me pones a mí de vicepresidente. Eso es lo que yo leo de la política de Sanz. Fue degradando primero a UNEN con indefiniciones respecto de qué vamos a hacer o cómo vamos a definir los liderazgos, lo destrozó y ahora, destrozado UNEN, se suma a la estrategia del chueco masón y de los empresarios que financian a él personalmente y a Macri, a las intenciones y la estrategia que uno ve en las editoriales del diario La Nación y del diario Clarín, y quiere someter a la Unión Cívica Radical debajo a los pies de Macri para darle militancia y la militancia y la expansión territorial que no tienen muchas provincias. Entonces, esta es la estrategia de Sanz, mientras que la estrategia de Cobos, que no se conforma con la provincia de Mendoza, que ganó las provincias de Mendoza, que es cierto de que el PRO se sumó como vagón, furgón de cola del radicalismo en Mendoza, no es verdad de que ganó gracias al PRO, sino que en realidad la Unión Cívica Radical Lista 3 ganó en Mendoza sola y a su vez, con una gran amplitud, dejó que Macri vaya y saque un poquito de provecho de eso. De hecho, en la última visita que hizo Massa se sacó fotos con Cobos y con toda la gente de Mendoza, de la Unión Cívica Radical, y también con los sectores peronistas que ganaron, ¿no?, en la ciudad de Mendoza. Te voy a hacer varias preguntas, vos que conocés el detalle de todo esto. Bueno, una gran pregunta es, ¿qué lo hizo cambiar a Sanz? Porque Sanz, lo que yo leí hasta hace un mes, era que él quería alianza con el PRO, pero quería una alianza con todos los sectores de la oposición no kirchneristas en una gran paso nacional. ¿Qué es lo que ahora está diciendo Cobos en realidad? Aunque lo veo, para mí, sorprendentemente inclinado a Massa, no te digo como Gerardo Morales, el senador de Jujuy, pero lo vi casi muy amigo de Massa. Y recuerdo naturalmente la época del 2007, 2008, 2009. ¿Qué cosa recuerdo? Bueno, Cobos es electo vicepresidente de la Nación en las elecciones de octubre del año 2007. Inmediatamente apenas asume Cristina Kirchner, viene la crisis del campo. Recordemos siempre, la crisis del campo es el inicio del gobierno de Cristina Kirchner, no estaba avanzado, porque empezó en el mes de marzo. Estamos hablando de Asunción 10 de diciembre contra marzo. En marzo se hizo público, ya venía antes cuando le querían meter al campo las retenciones móviles. Esa batalla es perdida por el gobierno en la votación del 17 de julio del año 2008 con el desempate de Cobos en el Congreso. Bueno, Cobos ahí rompe con el Congreso, con el partido, con el frente del cual formó parte, pero se quedó formalmente como vicepresidente, nunca quiso hacer mucho ruido con eso, no quiso renunciar, se bancó presiones, entonces quedó así como una, digamos, como una detente, una distensión entre ambas partes, duramos hasta el final que llegue rápido el año 2011. Ahora, justo ahí, Massa, que era intendente de Tigre, es llamado por Cristina Kirchner y por Kirchner y le dice, no, tenés que dar una mano, tenés que ser jefe de gabinete de nuestro gobierno. Quiero recordar que asume Massa la jefatura de gabinete justamente, yo no sé si fue el 18 o el 21, pero por ahí anda, 18 o 21 de julio del año 2008, con el compromiso de administrar la crisis, distender la situación política y un año. Él dijo, yo estoy acá un año, y efectivamente fue así. Él lo asumió como una carga pública,
No es que lindo que soy jefe de gabinete, se lo veía, y de hecho fue un jefe de gabinete conservador donde trató de no cambiar demasiado las cosas para no irritar a nadie. Ese fue Massa entre julio del 2008 y julio del 2009. Ahora, Massa ahí también convive con Cobos, con un vicepresidente Cobos relegado. Me da la impresión, por lo que yo estoy observando en Cobos, generalmente cuando hay problemas entre los políticos, después se odian para siempre. Pueden hacer acuerdos, porque los políticos en general son profesionales, pero me pregunto de dónde viene esta aparentemente buena relación entre Cobos y Massa. ¿Vendrá de un año de buena convivencia, donde por la superficie vos tenías la Cámpora y Cristina Kirchner que lo odiaban a Cobos, y por otro lado estaba Massa que decía, quédate tranquilo, no hagas quilombo, va todo bien? Esa es una cosa que quiero que me analice, la relación Massa-Cobos. Y la otra, y te reitero la pregunta, ¿qué lo hizo cambiar a Sanz? ¿Son intereses económicos? ¿Es su deseo de figuración con Macri? ¿Por qué cambió la posición Sanz y por qué está tan intransigente? Y después, con la información que tengamos, hagamos una predicción de lo que puede pasar el sábado, porque a mí la sensación que me da Gegenchat y amables oyentes es que el dirigente radical de base no quiere ser forreado, no quiere ser comprado por un partido empresarial. Es un sentimiento muy fuerte, el que mejor lo expresa es Morales, que me cuentan que le dijo a Macri, no soy empleado de una empresa tuya. Hay un tema que es importante para ver cómo funciona la cabeza de Cobos y cómo funciona la cabeza de Sanz. Sanz es un tipo que nunca fue gobernador, no fue gobernador de nada. En ese sentido tiene un esquema, digamos, más comiteril, digamos, con menos experiencia de ejecutivo, con menos experiencia de ejercicio del poder real. Tiene una idea conceptual de la política, tiene una idea de pertenencia al radicalismo que viene de una raigambre más bien gorilona, digamos, es de ese palo radical. Y entonces él cede a la tentación de peronismo-antiperonismo que ofrece Macri con la incorporación de Carrió y quiere vertebrar el partido ahí, y no sé si está en una internita tonta con Carrió o no, pero la verdad que él quiere ser vicepresidente de Macri, y a su vez no conoce lo que es, digamos, las entradas y salidas de un poder ejecutivo. Digamos, las entradas y salidas de qué, de intereses y cómo se gestan las decisiones, cosa que Cobos sí conoce a la perfección, porque él ha sido gobernador de una provincia, vicepresidente de la nación, y siendo vicepresidente de la nación de un gobierno que ha sido de lo más maniqueo que hemos tenido y de lo más violento que hemos tenido para los disidentes internos, le dijo que no en el peor momento y terminó con las oficinas en el Senado porque le clavaron la puerta, pero literal, en la Casa Rosada, y se bancó todo lo que le quedaba como vicepresidente y terminó el mandato. Entonces, claramente la personalidad de Cobos es diferente a la de Sanz. Sanz es un hombre que se deja llevar por la corriente y con poca agua de conductor, mientras que Cobos sí es un tipo que tiene piel de conductor. Más allá que tiene un estilo hipermoderado, que tiene una forma de ser que uno a veces duda de la personalidad, si es un tipo estable, inestable, si es un flojito, si no. Si vos te dejás llevar por los hechos, la verdad que el tipo viene de la actividad política dentro de la Unión Cívica Radical, fue gobernador de una provincia y fue vicepresidente de la Nación, y se plantó y le dijo que no al gobierno sobre la base de lo que pensaba él o de lo que lo recomendaba la familia o lo que fuere, pero en definitiva lo que hizo fue plantarse y definir una votación empatada y difícil con su voto. Cosa que Sanz no ha tenido como experiencia. Entonces creo que la degradación de sus ambiciones tienen que ver, por un lado, de que él no remonta nunca en las encuestas, Sanz, y a su vez porque su apoyo más fuerte no viene justamente de su capacidad política de lograr adhesiones en el público en general, sino de la rosca que tiene dentro del radicalismo y el apoyo de determinados grupos empresarios, entre los cuales está el mismo Macri.
Entonces, él está desarrollando la política de llevar a la elección al PRO y al gobierno y al candidato oficialista como las dos propuestas más importantes para octubre del 2015. Digamos, él es el que está construyendo, junto con el gobierno y con Macri, la destrucción de la opción de Massa, por ejemplo, y él es el que está también tratando de subordinar a la Unión Cívica Radical entera para ser vicepresidente del PRO. Lo que vos decís de el orgullo radical, yo lo conozco muy bien. A 3 cuadras de mi casa estaba la Casa Radical, en Paraná. No, la Casa Radical es la sede provincial del partido, una casa de estilo colonial que está frente a la segunda plaza en importancia de la ciudad, a 1 cuadra de la Casa de Gobierno, del Palacio de Justicia, del Ministerio de Educación, y allí, en un lugar histórico además, porque es una casa que debe tener, yo creo que tiene más de 100 años, el Partido Radical vive haciendo sus actos, van siempre todos los dirigentes radicales ahí. Alfonsín fue más de 10 veces a la Casa Radical, y al radicalismo de Entre Ríos yo te aseguro que mucho no le debe gustar, digamos, a nivel nacional ser tan flojo, porque por más que acordó a nivel provincial, hay sectores grandes de radicalismo que no les gusta. Y en las distintas provincias esto se agrava. Entre Ríos, dentro de todo, tuvo el tema de Montiel, ¿no?, que fue gobernador 2 veces de la provincia en contra del alfonsinismo, y en la misma provincia estaba César Jarolaski, que fue quizá el legislador más importante de 1983 hasta hoy, el diputado más importante, y además como jefe de bancada no hay ninguna duda que lo quería todo el mundo, propios y ajenos, y fue un gran protagonista de la historia argentina. Domínguez le acaba de hacer, no sé si sabías, un homenaje en la Cámara de Diputados a César Jarolaski. Es decir, la UCR de Entre Ríos tiene una historia muy rica, ¿no? Además fue sede de la reforma constitucional, no sé si lo recuerdan. Es decir, no solo la historia en el país, la historia de la provincia, sino de la Unión Cívica Radical en particular. Entre Ríos le dio vicepresidente a la Unión Cívica Radical. Es decir, antes de Alfonsín hubo 2 presidentes radicales, Irigoyen e Ilía. Perete vivía a 100 metros de la Casa Radical, a 100 metros. Entonces, la línea de Perete, de los radicales del viejo tronco en la provincia de Entre Ríos, obviamente se sienten mucho más identificados con Cobos. Y eso lo conozco porque, bueno, yo soy de ahí, o sea que no es que más o menos. Tengo parientes, ¿no?, que participan de la interna radical. Entonces, este orgullo radical que vos decís, que tiene que ver con el votante y con el militante de comité, no lo refleja Sanz claramente. Es decir, no lo refleja, y sí, en cierta medida lo refleja Cobos, aunque no ejerce un liderazgo excluyente como el que tuvo Alfonsín. Pero Cobos sí representa de alguna manera una forma más digna de ir a un acuerdo. Relación Cobos-Massa, ¿por dónde pasa o por dónde pasó? Bueno, ellos compartieron un gobierno durante un año y en la etapa más difícil de todas. Y en la época del escarnio de Cobos, Massa nunca lo hizo. Es decir, yo creo que Cobos le tiene un respeto por omisión. ¿Por omisión de qué? Por omisión de que nunca se insultaron entre sí. Mientras que todo el kirchnerismo en esa época le decía barbaridades a Cobos, pero barbaridades. Mientras eso sucedía, el jefe de gabinete, que era Massa, no hizo nada y no llegó, o sea, Massa no fue un capitanich, fue todo lo contrario. Fue un jefe de gabinete de coyuntura, como vos dijiste, una salida, ¿no?, con una figura no tan K, digamos en ese momento, con una figura diferente, un joven diferente, y eso fue lo que fue Massa como jefe de gabinete, un tipo que puso, digamos, su acento en la gestión y que se corrió de las internas del kirchnerismo, tanto con Cobos, con sus aliados, es decir, el kirchnerismo con sus aliados, como también del kirchnerismo, digamos, entre su propia gente, porque en ese momento también había diferencias
del peronismo con el kirchnerismo a raíz de la 125 hubo mucha tensión. Inclusive hubo sindicatos que se partieron. Ustedes vieron que los sindicatos del Estado acompañaron al gobierno y los sindicatos del campo no. Hubo sectores de izquierda que estuvieron en la marcha a favor del campo y otros no. No sé si vos te acordás inclusive en el acto que hubo acá en la Avenida Libertador. Es decir, justamente Massa fue un jefe de gabinete que pasó por el medio y que respetó a todos los contrincantes de esa época, incluido Cobos. Entonces a mí me parece que la relación que tiene Cobos con Massa pasa por el mutuo respeto. No es una adhesión para mí, pero sí lo respeta y lo reconoce como un candidato más a presidente para el 2015 y lo ve seriamente, no lo ve como un enemigo a vencer. A diferencia de Sanz, que tiene una camiseta amarilla y que quiere llevar a la lista 3 atrás del PRO. Yo te digo, Sanz, guarda, no sea que te pase la que le pasó a Pose. Mirá que esto te dicen vení para capitanear y después te ponen de grumete. A ver, Germán, desarmemos este último argumento tuyo. Pos, el intendente de San Isidro, hace más o menos 3 semanas anunció que oficialmente iba a hacer alianza con el PRO. Creo que a los 3 días de eso, Macri da una conferencia de prensa con Vidal y dice: mi candidata en la provincia de Buenos Aires a la gobernación era Vidal, cuando Pos en realidad era el que quería hacer, por lo menos tener la oportunidad de una paso dentro del PRO para la provincia de Buenos Aires. Esto que es intencional por parte del PRO, o sea, esperan que uno se neutralice y después te traicionan, y vos estás haciendo una comparación de que a Sanz le pueden decir venite para acá con nosotros como aliado, ¿no? No es que entra al PRO y después una vez que entra no es el candidato, y el candidato, ¿quién es? Carrió. ¿Quién va a ser el vicepresidente de Macri? Yo no sé cuáles son las intenciones y si están los planes. Lo único que veo son los hechos. Si vos actuás así una vez, podés actuar 2, podés actuar 3. Si no, mirá la Michetti también. Cuando no haces lo que quiere, te garrotea. Ayer fue el acto de Michetti. No fue nadie. O sea, no fue Larreta, no fue Macri tendría que haber ido. Larreta puede que no, digamos, puede que no. Pero no fue Macri. Macri es el presidente del partido que en teoría es neutral e interna, tendría que ir a los actos de los dos. Digo, a menos, vamos a ver si va el de Larreta, por ahí no va a ninguno de los dos. Pero tenés que ser parejo en ese sentido. Ahora, hay una guerra total, claramente. Y con la provincia de Buenos Aires lo que pasó fue exactamente lo que vos dijiste. Una vez que Pose se fue del masismo, se demostró de que en realidad lo estuvieron seduciendo para sacárselo a Massa, no para tenerlo de gobernador. Y yo no sé si con Sanz no le están haciendo la misma. No es que lo quieran como vicepresidente, le quieren sacar la Unión Cívica Radical a Massa. Por ahí Cobos, que es más pícaro, porque por lo menos en este momento se mueve con mayor picardía, le dice, pará un poquito, juntemos la UCR y negociemos como la UCR tradicionalmente lo ha hecho, con un plan de gobierno, con algunos compromisos básicos, con algunas políticas de Estado firmadas, algo razonable. Una alianza, digamos, con dignidad de igual a igual, por lo menos, o con un respeto, con una garantía. ¿Cuál es la respuesta de Sanz a esto? Yo no estoy en contra de Massa, dice Sanz. Lo que pasa es que podemos hasta el último día podemos arreglar con Massa. Bueno, yo te digo, Sanz, hasta el último día te pueden mostrar la zanahoria, ¿eh? Hay que ver para dónde va la zanahoria el último día. Porque a mí me parece que en una fórmula Macri-Sanz no es buena una vez que ya arregló con el radicalismo. Es mucho mejor otra fórmula. Es mucho mejor una fórmula Macri-Carrió, por ejemplo, si querés hacer una fórmula bien opositora. Sanz no mueve el amperímetro en la opinión pública. ¿Qué le suma? Bueno, respecto a esto último que estás diciendo, estoy muy sorprendido porque ayer vi un informe de Fara, de Carlos Fara, me lo mandó, donde habla del impacto que la incorporación de radicales tiene en la opinión pública
sobre la percepción del votante del PRO y del votante en general. Cuando se le plantea Macri solo, tiene una cantidad de adhesiones determinadas, ¿no? Importante, sin duda. Cuando se le agregan a Macri Carrió o Sanz, empieza a bajar la imagen positiva, pero fuertemente. Es más, hay una imagen negativa enorme. Yo no lo entiendo cómo es esto. Probablemente sea porque estoy influenciado por la opinión pública de la capital federal, que sí ve bien esas cosas, pero seguramente cae bastante mal en el interior del país para que dé tan negativa. O sea, a mí, es más, me sorprende todavía que el PRO insista tanto con estas alianzas. Será por, no sé, por la cobertura territorial, porque a nivel imagen da mal, da mal en serio, tanto con Sanz como con Carrió. Pero es que el PRO no se alía con la Unión Cívica Radical. Lo que hace es neutralizarle los candidatos. Se los están neutralizando a todos. A ver, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Pasa esto, te dice, vení, sumate, y después no te pone de candidato. Después te larga a pelear una interna, pero por cargos menores. En la capital federal no lo sumó a la lista de Larreta o se sumó a la lista de Michetti. Lo que hizo fue andar con tu lista y lo tiró a Lustó a ver si llega al 20%. Y lo va a aplastar, lo va a aplanar, como en la antigüedad, digamos, a la Unión Cívica Radical acá o a los sectores radicales que no van con el PRO. O sea, lo que sucede es que le neutraliza a los candidatos y le come los votos. ¿Por qué? Porque el PRO se maneja con esas encuestas, lo sabe. ¿Pero por qué? Porque lo mide. Y además vos fijate, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué hace? Le dice, vení pose, y después se va con Vidal. Es decir, lo que hacen son fórmulas pro pura, le comen el electorado y le neutralizan los candidatos. Es por eso que el arreglo con el PRO, si querés, es el que tiene que ser en el último minuto, y no sé si va a arreglar tampoco en el último minuto. En cambio, lo que sí percibe Cobos es que Massa sí lo va a sumar. Y además, en términos electorales, no le va a restar a Massa, de ninguna manera. Es decir, a Massa sí le suma. ¿Por qué? Porque la percepción que tiene la ciudadanía respecto del perfil de la candidatura de Massa es otra. Porque, a ver, cuando Cobos dice, de acá no se trata de ganar una elección, sino que se trata además de gobernar, ahí también está hablando de Massa, en detrimento de Macri. Entonces, son esto que vos ves, de que cae la percepción de Macri, es porque en el imaginario popular todavía está que las mecánicas de decisión y de gobierno del radicalismo terminaron en el 2001. Es decir, las personas no le imputan a Menem el 2001. La población le imputa haber terminado en hiperinflación y en un quiebre institucional en el 2001 al radicalismo, que es lo que estaba en el poder. Eso es lo que percibe la gente en general, más allá del microclima de la política, que tenemos otras explicaciones. Pero nosotros tenemos otras explicaciones en cuanto a los determinantes de la crisis inmediato, pero la causa está bien lo que dice la gente. Porque la verdad es que de la Rúa no supo salir de la convertibilidad y se cayó. O no supo continuarla y se cayó. Si bien el determinante pudo haber sido otro, que es lo que vos narrás a veces, pero la verdad es que él estaba en el poder y fue él el que no pudo dominar la situación. Y la hiperinflación no le pasó a Luder, no le pasó a Ubaldini, le pasó a Alfonsín. Entonces las personas perciben un poco esto y en ese sentido hay pocas figuras del radicalismo que escapan a esta percepción popular. Una de ellas es Cobos, y que no solo escapa de esa percepción en Mendoza, sino que escapa de esa percepción a nivel nacional, porque demostró justamente como gobernador y con la 125 que es capaz en un ejecutivo de ponerle la polenta que hace falta. Cuando un radical demostró eso, que fue Alfonsín, llegó al poder. Y Cobos también llegó con la Unión Cívica Radical al poder en Mendoza, ¿no? Entonces, por eso muchos radicales lo ven bastante mejor a Cobos que a Sanz, pero porque el perfil de su personalidad da otra cosa. Entonces, esto es lo que a mí me parece,
me parece, digo, esto es razonamiento, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de los hechos que vamos viendo. Bueno, la verdad que esto es impresionante porque tiene que ver un poco con los costos políticos y las responsabilidades por los hechos. Viste que no es matemático que vos estuviste en el gobierno kirchnerista y entonces sos malo. Mira, hay un montón que estuvieron en el gobierno kirchnerista que tienen excelente imagen en el sector antiperonista del país. Cobo, lo que acabás de explicar vos recién, Ocaña, la que va a competir por la capital contra en este frente llamado ECO contra Lustó. Lustó mismo, si Lustó mismo fue presidente del Banco Provincia y después fue ministro de Economía. O sea, estas tres personas, las repetimos, Cobos, Ocaña y Lustó, fueron kirchneristas o estuvieron aliados al kirchnerismo y hoy son personas políticamente potables y votables. Mirá este tema de la encuesta que comentaba yo recién de Fara. Mirá esta pregunta, Gegenchat. ¿Cuál es su opinión sobre la alianza entre, repito, cuál es su opinión sobre la alianza entre Macri y los radicales? Esto tiene 21% de imagen positiva, 39 negativa. Su opinión sobre la alianza de Macri-Reutemann tiene 17 positiva nada más, 39 negativa. Entre Macri y Carrió esto es mortal. Solamente 15 positiva, 48 negativa. Yo no lo puedo creer, pero esto es lo que me explican varios analistas de opinión, que me dicen que estas incorporaciones del PRO en realidad pueden tener el efecto que vos decís, que deprimir al otro lado, pero que no están sumando voluntad electoral. Esta encuesta es muy larga, pero voy a leer lo último, que es: ¿votaría una fórmula presidencial compuesta por Mauricio Macri y Ernesto Sanz? Repito, ¿votaría una fórmula presidencial compuesta por Mauricio Macri y Ernesto Sanz? En este momento, 58% dice que no. 58% dice que no y 20% dice que sí. Nada más que esto, ¿eh? Y esto muestra bastante de la realidad de lo que es en este momento ese sector del PRO, que está con todo haciendo campaña. Los tipos bajaron todo el aparato, toda la plata, pero tienen un problema de candidatura, tienen un problema de definición. Y si yo veo esto que vos que acabo de leer, que es de Fara, y lo relaciono con lo que vos decís, cuidado Sanz, que no te vaya a pasar la misma que a Pose, que a Gustavo Pose, el intendente de San Isidro. ¿Cómo va a definir la fórmula el PRO? El PRO no va a definir la fórmula sobre la base de un arreglo político hecho ahora, como por ejemplo Alfonsín en el 83, cuando dijo: yo hago la fórmula con la línea Córdoba, con Martínez. No van a ser así las cosas. El PRO va a decir: bueno, vos venís acá y después nuestros equipos van a decidir quién es el que mide más. Que sí, que una alianza de un radical ahora con el PRO no implica un compromiso político en la mente de la jerarquía del PRO. Y el radicalismo, si bien ha tenido muchos defaults, es un partido de gente política del comité que pelea, se insulta, grita, se tira sillazos, pero cuando firma, firma. Y esto es lo que está viendo claramente un Gerardo Morales. Si yo me voy al PRO, aliado con el PRO, paso a ser técnicamente un empleado de la empresa que tiene Macri y Caputo. Y otra cosa que me dicen, Germán, pero vos sabés mucho más sobre estas cosas, la alianza de Massa, bueno, con Morales sigue muy firme, con Cano en Tucumán sigue muy firme, con Naidenov en Formosa sigue muy firme, con Nito Artaza en Corrientes, el propio Nito Artaza salió a hablar en contra del entendimiento con el PRO. Entonces acá hay algo raro, acá hay una realidad de fuerzas de poder que no se corresponde con lo que se ve en la superficie, con un Macri supuestamente espectacular y con un Massa en decadencia. Mirá, Perón podía sumar cualquier cosa en el frente, por ejemplo en el Frejuli, si vos mirabas había cualquier cosa, que su liderazgo eclipsaba las diferencias de las bases. Lo que te demuestra esa encuesta a vos es que justamente hay una porción del electorado muy grande que apoyaría a Macri, para el cual Macri no es un líder, sino que es una alternativa. Entonces,
Como no tiene un liderazgo potente Macri, lo que hace es que lo que agregue a una alianza o lo agregue, digamos, como personas, lo determina electoralmente, no le suma, le puede restar. ¿Por qué? Porque no es un liderazgo fuerte. Ese es el problema que Massa no tiene. Como Massa tiene un liderazgo de otro perfil, de otra característica, tiene un liderazgo político, además de tener una buena imagen y de tener apoyo de la gente y demás, lidera a los políticos como tales y los respeta de otra manera. Los trata de otra manera. ¿Por qué? Porque él, de verdad, él va diciéndole yo te sumo y no va diciéndole vení que te quiero neutralizar, así yo meto mi gente después. Porque esto es lo que hace el PRO. Yo creo que está neutralizando listas que les pueden disputar votos y no está liderando sectores políticos. O sea, Massa te suma y lidera políticamente y te respeta tus espacios. Es lo que ha hecho en Mendoza, lo que ha hecho con Morales, lo que hace con Cano, va, los levanta, se le sienta al lado o atrás, pero no se le sienta arriba, no los pisotea, no los ningunea mañana. Pose se va a arrepentir de lo que hizo y Sanz se va a arrepentir si se suma. Yo me juego, digamos, a ver, porque cualquiera habla de mañana, digamos, yo te digo hoy, vamos a hacer un poco de prognosis. Mira, para mí, si Sanz se suma al PRO, lo van a invocar. ¿Por qué? Porque el PRO sabe esto que ve Fara, no porque se lo diga Fara, sino porque lo mide a diario. Sabe que hay sumas que le restan. En cambio, del otro lado, ¿qué le pasa a Massa? Massa, ¿qué le importa que se lo lleven a Sanz? Si Sanz no tiene votos. Le importa a Morales, le importa a Cano, le importa a Artaza, le importa a los tipos que no tienen tanta superficie a nivel nacional, pero sí tienen superficie a nivel local. Entonces, Massa porotea. Para nivel nacional está él, no necesita más. Ya está él a nivel nacional. Entonces, él juega fuerte de esa manera, mucho más fuerte que Macri. Macri necesita territorialmente sumar gente paramilitar y tiene que neutralizar candidatos de esas organizaciones que quiere sumar. En cambio, la construcción de Massa es otra, es diferente. Entonces, por eso es que existe esta diferencia y va a haber esta pelea y estas lecturas se van a hacer en la convención. No se van a preguntar tanto qué vamos a hacer, sino en qué quedamos mañana si hacemos esto o aquello. Porque están dispuestos a ir con cualquiera, eso no tienen problema. Yo creo que no tiene problema Sanz ni con Massa. El problema es que a Massa le interesa más Cobos que él. ¿Pero por qué? Porque le interesa en serio. No le interesa para neutralizarlo. A Sanz no necesita neutralizarlo Massa. Con no darle bolilla ya está. No, el que está más necesitado, porque además esa encuesta lo que te dice es que el 20% está para votar a Macri. Claro. Eso es lo que te dice esa encuesta también. Entonces guarda la cosa. Es decir, no está nada definido todavía. Y el radicalismo va a terminar, me parece a mí, mañana, o fijando otra nueva fecha de convención, o, digamos, ratificando en la convención lo que sucede en los hechos. A nivel nacional se puede ir como partido, pero a nivel local, libertad de acción, que además es una salida que ya la dejó abierta Cobos. ¿Por qué? Porque Cobos sabe que el radicalismo, cuando el dirigente se pone egoísta, él se va. ¿Qué es lo que le pasó cuando fue vicepresidente? Ya lo hizo una vez, lo puede hacer 2 veces. Ahora, ante la alternativa de que se parta, eso a Massa le sirve, pero a Macri no. A Macri no le sirve eso, porque se le va el mejor con Massa, de última. Si la UCR se parte, en un mes lo tenés a Cobos con Massa, eso participando en una paso abierta en el sector del masismo. Y ahí, ¿cuál es el tema? Es el mismo tema de Carrió, se lleva el dirigente solo, porque la gente va a ir para otro lado. Decide libertad de acción la gente. Eso es lo que puede llegar a suceder. No hay forma de arriar la gente, y mucho menos de radicalismo. El radicalismo es un partido de clase media, y a la clase media no la arriás, no le pones el bozal.
Notable lo que estás diciendo. A mí me parece, Hegenchat, que todo esto lo que marca son dos concepciones totalmente encontradas de la política. Esto se lo comento especialmente a todos los oyentes que tienen una visión demasiado ideologizada de la política y del poder. Varios me han preguntado, bueno, pero ¿cuál es la plataforma de Massa, la plataforma de Macri? Les digo, no hagan preguntas pelotudas, no funciona así la política. Primero se hacen los acuerdos y después se anota porque la justicia electoral lo pide, el programa electoral, pero el programa real es el que surge del día a día del gobierno, ¿no? Y mucho más en un país como Argentina y en el tercer mundo. La política es dinámica y el contenido de la política también es muy, pero muy dinámico. Bueno, va a ser interesantísimo mañana. Me quedo con lo que vos decís, que puede ser que no resuelva. Si no resuelve la convención radical, va a haber un problema con el PRO, porque el PRO les mandó un ultimátum. Decidan en marzo, si no hacemos otra cosa. Como le dijo a Cano en Tucumán, o Massa o yo, le dijo Macri. Igual para mí las palabras del PRO no valen nada en ese sentido, porque vos viste lo que está sucediendo en la capital, no vale de nada. O sea, ni Michetti era una estrella, ni nada por el estilo. Es decir, no hace lo que yo te digo, te verduleo. Y a su vez, también, ante la posibilidad de fractura, el PRO cede. Ante la posibilidad de fractura propia, el PRO cede. Y eso es lo que demuestra Michetti, ¿no? El hecho de que Michetti tenga interna, le hayan dado la interna, es porque leyó Macri de que había posibilidad de fractura. Entonces, como había posibilidad de fractura, prefirió que haya interna. Y lo que va a suceder en la convención radical es lo mismo. Si Sanz ve que hay posibilidad de fractura, van a fijar una nueva fecha. Y eso va a demostrar la fortaleza o no de Cobos. No sé si lo van a decidir levantando la mano. No sé, porque a mí no me queda claro de que, digamos, lo que decida la convención se va a seguir. Sí me queda claro del lado de Sanz, porque Sanz no tiene salida. Si va con la UCR al PRO, lo van a invocar, y si va solo, ni te cuento. Es decir, si va solo, tiene que ir con la idea que fue Carrió, que hasta le hicieron callar la boca. Bien, último temita sobre política internacional. Mientras estamos hablando acerca de estas interesantes cuestiones locales, se han producido hechos de importancia en Irak. En Irak, en la guerra del oficialismo iraquí, o sea, el ejército de Irak, que sumado a las milicias sunitas y chiitas están intentando entrar en Tikrit, la vieja ciudad del dictador Saddam Hussein. Han anunciado mucho que están entrando, que ya ganaron, pero la verdad que están en las afueras de la ciudad y no están penetrando para nada el territorio que ahí tiene dominado Estado Islámico. Y mientras toda esta propaganda sobre el presunto ingreso y éxito del gobierno de Irak, apoyado por los Estados Unidos, a Tikrit tiene lugar, acaba de ocurrir un atentado muy, pero muy importante. Le volaron al ejército de Irak, le volaron su cuartel general en la ciudad de Ramadi. Ramadi al occidente de Irak, que es una ciudad cercana a la frontera con Jordania, una de las principales ciudades en el país, mediante un túnel. No fue esta vez un coche bomba ni nada de eso, cavaron un túnel durante semanas y Estado Islámico le voló el cuartel general al ejército de Irak en Ramadi. Hay por lo menos ya 40 muertos. Yo mientras veo las fotografías y las filmaciones de los oficiales acartonados del gobierno de Irak, que están felices de ser oficiales porque cobran sueldo, pagado por los Estados Unidos, la verdad que no les veo demasiada gana de pelear y yo no sé si tienen los elementos como para tomar la posición, ¿no? Acá debió entrar Estados Unidos directamente si es que tenía tanto interés en revertir este cambio geopolítico del último año en favor del Estado Islámico de Irak y el Levante. Hay un tema que se publicó, no sé qué tan relevante será o no, pero te lo quería preguntar, el tema de la formación de este ejército cristiano en Kurdistán, que se formó para combatir a ISIS. ¿Qué relevancia le ves al hecho de que se forme un grupo armado, digamos, cristiano, después de las masacres que ha hecho ISIS, ¿no?, con los cristianos, que ha sido una cosa impresionante? No, yo creo que es un ejército de defensa, no es un ejército ofensivo.
está simplemente creado para proteger a imagen y semejanza de lo sucedido durante los últimos meses en la batalla de Kobani. Inclusive ahí han ido cristianos de otras partes del mundo para enrolarse junto a las fuerzas kurdas, este ejército cristiano kurdo. Pero es grave, el tema de Estado Islámico es grave. Ayer también sucedió un hecho increíble, no sé cómo no es tapa de todos los diarios, el grupo terrorista de Nigeria, Boko Haram, que le gana en criminalidad, en bestialidad al propio Estado Islámico de Irak y el Levante, porque tiene todo un temita con las mujeres, que las secuestran, las violan, los esclavizan, dicen que tiene derecho a hacerlo. Bueno, también los otros lo hacen, pero esto es una cosa verdaderamente espantosa y uno le impresiona porque es en África. Esto es en África, donde, bueno, obviamente que hay mucho islam en África, pero no son árabes, hablan idioma hausa, y cómo es posible que cometan estas atrocidades. Bueno, el grupo Boko Haram la semana pasada hizo un comunicado público diciendo que quería formar parte del Estado Islámico. Piensen en el mapa, amigos, se ven en Nigeria, donde queda ahí, en el occidente de África, cerca del Golfo de Guinea, bueno, ahí cerca, mire, queda más cerca de Brasil prácticamente que la propia Arabia Saudita. Nigeria, el grupo Boko Haram, que tiene también bastante penetración en Níger, en Chad, en otros países de la zona, dijo: queremos ser parte del Estado Islámico de Irak y el Levante. Y en el día de ayer, el califa, jefe de Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, dijo: le damos la bienvenida a Boko Haram como parte del Estado Islámico. No es una alianza tipo convención radical con el PRO, sino que aceptamos la incorporación y su subordinación a Estado Islámico. Bueno, en realidad aceptamos el radicalismo de entrar con el PRO, aceptaría la subordinación al PRO, que es la única forma de incorporarse. Todo lo contrario, lo del PRO, de los de Massa. Massa incorpora socios, son socios, pero no es el jefe el de los demás, y menos a nivel local y a nivel municipal. Esta es la forma que se hace política. En realidad hay muchas formas de hacer política. Esta de Estado Islámico y de Boko Haram es espantosa. Para los que crean que esto está ganado, les digo, amigos, no saben los años que faltan para ganarle. Solo viene sangre, sudor y lágrimas. Y además yo me sigo preguntando quién va a pelear, quiénes son los que van a poner infantería para derrocar a Estado Islámico. Hasta ahora los únicos que la pusieron son los kurdos sobre su propia gente y su propio territorio. Del resto, olvídense. Germán Hegenstadt, vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Quizás podemos hacer un programa el domingo, lo vamos a ver sobre la marcha. Bueno, para cerrar de alguna manera, digamos, hemos dado vueltas sobre las diferencias de la forma de liderar espacios que tiene Macri y que tiene Massa. Yo diría que la diferencia está entre mandar y conducir. A Macri le gusta mandar y Massa conduce. Para mí que la diferencia pasa por ahí. Esto para mí son hechos, no es que haya una cosa, digamos, rara en esto. Esto no significa de que, digamos, Massa no le dé órdenes a las personas o cosas por el estilo. Por supuesto que eso sucede siempre en todos los grupos políticos. El tema es el trato con los dirigentes, cómo es, digamos, la razón psicológica por la cual vos estás en un lado o no, cuando te sentís contenido en un lado o no. Digamos, hay una mentalidad de subordinación subyacente que es necesaria en un grupo y hay otra que no es necesaria en el otro. No digo que sea imprescindible, solo digo que no es necesaria en el otro. Vos podés ser un recontracabrón y estar con Massa. Ahora, eso no lo veo posible, digamos, con Macri. Vos calculás todo el problema que tuvo Michetti, que no es una ultra cabrona para nada. Es una persona súper razonable y tuvo que explicar hasta en arameo de que no estaba mal, de que ella quiera tener una disputa interna para ver si podía gobernar la ciudad, pobre. Y bueno, mirá todo el lío que le hicieron, de verdad, es una cosa tremenda. Vos te imaginás, si vos vas y le decís a un tipo que conduce, ¿no?, que manda mandoneando a la gente que le es leal y demás, un tipo que conduce le decís, viene y te dice: che, mirá, a mí me gustaría disputar la ciudad tal. Ajá, y dale. Bueno, ¿y qué más tenés para hablar? Así se terminó. O sea, dale, ¿qué te vas a decir? ¿Cuál es el problema? Bueno,
¿Terminamos? Bueno, Michetti, la requete Michetti. Vos sabés que ayer mandó un tuit, Ritondo, y dijo: Gabriela, me hubiera gustado estar en tu acto, qué pena que no me invitaste. Lo cual indica que es una joda eso. ¿Cómo vas a ser vos uno que compite? Pero teóricamente Ritondo compite y le manda un tuit a Michetti, que lo leen millones de personas, diciendo: no me dejes afuera de tu acto. Me parece ridículo. Bueno, capaz que después termina siendo el viceintendente de Ritondo. Y no, Michetti le contestó amablemente y le puso: pero Ritondo, ¿cómo se llama? Cristian, porque ahí se llaman todos por el nombre, pero Mauricio, Gabriela, Federico, Cristian, le puso Cristian, para nada, estás requete invitado al acto, venite al acto. Y por eso le digo, la requete Michetti, el requete o el invento revienta al inventor Michetti. Gracias amigos, nos vemos en cualquier momento, siempre en alerta. Hasta pronto.